Antes de comenzar, una reflexión. A veces creemos que las tragedias siempre empiezan con gritos, con violencia, con escenas imposibles de ignorar, pero muchas veces comienzan en silencio, en decisiones pequeñas, en descuidos que parecen inofensivos, en conflictos que creemos que no tendrán consecuencias. Y es ahí donde más daño se hace, porque cuando el dolor no grita, suele tardar más en ser visto. Vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a mirar sin ver, a escuchar sin oír, a pasar de largo sin preguntar. Pero basta un solo gesto, una sola llamada, una sola persona que decida no ignorar lo que tiene delante para cambiar el destino de alguien más. No siempre podemos salvar al mundo, pero a veces sí podemos salvar una vida, y eso lo cambia todo. Esta historia no es solo sobre niños desaparecidos, es sobre la importancia de prestar atención, de no normalizar el sufrimiento ajeno, de recordar que detrás de cada rostro hay una familia esperando, rezando, resistiendo. Porque cuando dejamos de mirar hacia otro lado, cuando decidimos involucrarnos, incluso lo imposible puede volverse real. Ahora sí, comencemos. 3 niños, una señal y un mismo milagro. Cómo la televisión rompió el silencio. En abril de 2025, Estados Unidos fue testigo de algo casi imposible. 3 menores desaparecidos durante meses fueron encontrados con vida el mismo día, en distintos estados, gracias a la difusión de sus rostros en un programa de televisión. Un giro inesperado que transformó el dolor de 3 familias en esperanza y que demostró que, a veces, una sola imagen puede salvar una vida. Este documental contiene referencias a desapariciones infantiles, angustia familiar y situaciones de alto impacto emocional. Se recomienda discreción, especialmente para personas sensibles a este tipo de contenido. Durante meses, el país había olvidado sus nombres, pero para sus familias cada segundo era una herida abierta. Nadie duerme cuando un hijo no vuelve a casa. Nadie come con normalidad cuando una cama queda vacía. Nadie vive en paz cuando una silla queda intacta en la mesa, esperando a alguien que no llega. A finales de 2024, una adolescente de 14 años llamada Juliet Capon salió de su casa rumbo a la escuela y nunca regresó. No hubo mensajes, no hubo llamadas, no hubo despedidas. Simplemente desapareció. Sus padres recorrieron hospitales, estaciones de policía, centros juveniles, refugios, calles, estaciones de autobús, cualquier lugar donde pudiera existir la mínima posibilidad de encontrarla. Cada puerta cerrada era un golpe. Cada día sin noticias era un nuevo duelo sin cuerpo. Casi al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, 2 hermanos pequeños, Colton y Cohen de Sormeaux, desaparecieron tras una visita pactada con su madre en medio de un proceso legal de custodia. Tenían 8 y 10 años, 2 mochilas, 2 habitaciones llenas de juguetes, 2 camas sin usar. Para su familia, la espera se volvió insoportable. El tiempo dejó de avanzar con normalidad. Las horas pesaban como semanas y las semanas como años. Las autoridades iniciaron búsquedas, levantaron reportes, entrevistaron familiares, revisaron registros, cámaras, movimientos bancarios, posibles rutas, pero no había rastro. Ninguna pista sólida, ningún testigo, ninguna llamada de rescate, ninguna señal clara de hacia dónde habían sido llevados o por qué. Los casos quedaron archivados bajo la categoría más dolorosa de todas, personas desaparecidas sin indicios concluyentes. Con el paso de los meses, el ruido mediático disminuyó. Como ocurre con tantos otros casos, la atención pública se desplazó hacia nuevas tragedias, nuevos titulares, nuevas historias. Pero para las familias, la historia no había terminado. Para ellas, seguía siendo el mismo día, repetido una y otra vez, el día en que todo se rompió. Hasta que algo inesperado ocurrió. Un programa de televisión dedicado a mostrar operativos policiales y a difundir casos de personas desaparecidas decidió incluir las imágenes de Juliet, Colton y Cohen en su transmisión nacional. Sus rostros comenzaron a aparecer en pantallas de millones de hogares. Nombres que ya no circulaban en noticias regresaron a la conversación pública. La audiencia no solo miraba, observaba, memorizaba, prestaba atención. Las semanas siguientes, las imágenes se repitieron. Las descripciones se leían en voz alta. Edades, estaturas, últimas ubicaciones conocidas. Detalles mínimos que, en apariencia, podían parecer irrelevantes, pero que en realidad eran piezas sueltas esperando encajar en algún lugar del país. Y entonces, el viernes 4 de abril de 2025, ocurrió algo que nadie esperaba. En un parque de casas móviles en Oklahoma, una persona reconoció a una adolescente que caminaba sola. No parecía estar en peligro inmediato, pero algo en su rostro activó una alarma silenciosa en quien la observaba. Era ella. Era Juliet. La imagen vista en televisión coincidía con la joven frente a sus ojos. Sin confrontarla, sin alarmarla, esa persona contactó a las autoridades. Minutos después, oficiales se acercaron.
confirmaron su identidad. Juliet estaba viva, asustada, desorientada, pero físicamente bien. Había pasado meses fuera del radar, meses lejos de casa, meses sin contacto con su familia, y ahora por primera vez desde noviembre estaba a salvo. Ese mismo día, horas después, en una zona rural de Luisiana, un conductor que realizaba una entrega vio a 2 niños caminando junto a una carretera secundaria. Algo en ellos le resultó familiar. Sus rostros coincidían con los que había visto en televisión. Eran Colton y Cohen, los 2 hermanos desaparecidos. No dudó. Llamó a emergencias. Cuando las autoridades llegaron, confirmaron lo impensable. Eran ellos. Estaban vivos, confundidos, cansados, pero físicamente estables. 2 niños que habían pasado meses fuera del sistema, fuera de sus hogares, fuera de toda protección formal, acababan de ser recuperados por la simple acción de alguien que reconoció un rostro. 3 menores, 3 historias, 3 familias distintas, 3 finales que se cruzaron en un solo día. El impacto fue inmediato. Las autoridades hablaron de coincidencia extraordinaria. Los equipos de búsqueda reconocieron que no existía un precedente reciente de 3 casos independientes resueltos simultáneamente gracias a la atención ciudadana generada por televisión. Pero más allá de las estadísticas, lo que importaba era otra cosa. 3 camas volverían a ocuparse esa noche. 3 familias volverían a escuchar respiraciones al otro lado de una pared. 3 hogares dejarían de vivir en pausa. Sin embargo, la alegría no borró las preguntas. ¿Cómo habían llegado Juliet, Colton y Cohen hasta esos lugares? ¿Quién los había acompañado? ¿Por qué nadie había reportado haberlos visto antes? ¿Cómo lograron permanecer ocultos durante tanto tiempo? ¿Qué ocurrió en esos meses invisibles donde nadie sabía dónde estaban? Las investigaciones continuaron. Se activaron protocolos de protección infantil. Se realizaron entrevistas, se revisaron entornos familiares, contextos legales, vínculos previos, posibles negligencias. Porque encontrar a un niño no significa que el peligro haya terminado. A veces es apenas el principio de una verdad mucho más compleja. Pero incluso en medio de esas incógnitas, algo quedó claro. Durante meses, estos menores estuvieron perdidos en un país enorme, cruzando fronteras estatales invisibles para el sistema. Y sin embargo, bastó que millones de personas vieran sus rostros para que el silencio se rompiera. Bastó que alguien prestara atención. Bastó que alguien recordara una cara. Bastó que alguien decidiera actuar. No fue un detective. No fue una base de datos. No fue una orden judicial. Fue una persona común, frente a un televisor, que decidió no cambiar de canal. La historia de Juliet, Colton y Cohen no es solo un relato de desaparición. Es un recordatorio brutal de lo frágiles que pueden ser las vidas cuando se rompen los sistemas de protección, pero también de lo poderosa que puede ser la conciencia colectiva cuando se activa. 3 niños habían desaparecido sin dejar rastro. 3 niños habían sido dados por perdidos por el tiempo. Y sin embargo, un mismo día, en lugares distintos, el mundo los encontró de nuevo. Y lo que ocurrió después cambiaría no solo sus vidas, sino la manera en que muchas personas volverían a mirar una pantalla. Tras la recuperación de Juliet, Colton y Cohen, comenzó una etapa distinta, una fase silenciosa menos visible, pero igual de decisiva. El regreso a casa no significaba el final del camino, sino el principio de otro proceso, uno más complejo, más delicado, más profundo. Porque volver no borra el tiempo perdido, no cancela el miedo, no elimina las noches sin dormir, ni los meses de incertidumbre. Volver es apenas el primer paso hacia sanar. Juliet fue llevada a un centro de protección juvenil, donde psicólogos, trabajadores sociales y especialistas comenzaron a evaluar su estado emocional. Aunque físicamente estaba bien, su mirada cargaba una fatiga que no correspondía a su edad. Había pasado meses sin estabilidad, sin escuela, sin rutinas, sin un hogar fijo. Para una adolescente en pleno desarrollo, eso deja marcas invisibles, silenciosas, pero persistentes. Sus padres, al reencontrarse con ella, no celebraron solo su regreso. Celebraron su respiración, su voz, su simple presencia. Porque cuando un hijo desaparece, incluso lo cotidiano se vuelve milagro. En Luisiana, Colton y Cohen también fueron puestos bajo resguardo temporal mientras se evaluaba su situación legal y familiar. 2 niños pequeños que habían vivido fuera de cualquier sistema formal de protección durante meses. 2 hermanos que, a pesar de su corta edad, habían aprendido a adaptarse a una realidad que jamás debieron conocer. Durante los primeros días, apenas hablaban. Se aferraban el uno al otro como si separarse fuera a volver a perderse. Para los especialistas, ese vínculo se convirtió en la primera pista emocional de cuánto habían dependido exclusivamente entre ellos para sobrevivir al desconcierto. Las investigaciones comenzaron a desenredar lentamente los hilos que llevaron a sus desapariciones. En ambos casos, no se trataba de secuestros tradicionales cometidos por desconocidos.
sino de situaciones mucho más complejas, vinculadas a conflictos familiares, rupturas legales, decisiones irresponsables y vacíos en los sistemas de seguimiento. Historias donde no hubo captores encapuchados ni vehículos oscuros, sino personas conocidas, entornos ambiguos, zonas grises, donde el peligro no siempre se ve venir, pero igual existe. Lo más perturbador fue descubrir que, durante meses, los 3 menores habían transitado espacios públicos, vecindarios, tiendas, parques, carreteras, sin que nadie los identificara. No estaban encerrados en sótanos ni escondidos en lugares remotos. Estaban ahí, a la vista de todos, pero invisibles. Invisibles porque nadie sabía quiénes eran. Invisibles porque nadie los estaba buscando en esos lugares. Invisibles porque nadie había conectado sus rostros con las imágenes que circulaban en sistemas oficiales, hasta que la televisión rompió ese patrón. La difusión de sus rostros en un programa nacional no solo amplificó la búsqueda, sino que transformó a millones de ciudadanos en potenciales testigos. De pronto, cada conductor, cada cajero, cada vecino, cada repartidor, cada transeúnte se convertía, sin saberlo, en parte de una red de vigilancia humana. No una vigilancia invasiva, sino una conciencia colectiva despierta, una atención compartida, un acto silencioso de cuidado social. Y fue precisamente esa atención la que marcó la diferencia. No fue una llamada anónima de alguien cercano al caso. No fue un investigador que encontró una pista olvidada. Fue una persona común que reconoció un rostro, que recordó una imagen, que decidió actuar en lugar de mirar hacia otro lado. Una decisión pequeña, tomada en segundos, que cambió 3 vidas para siempre. Pero el caso no solo reveló el poder de la visibilidad, también expuso una verdad incómoda. ¿Cuán frágiles pueden ser los sistemas cuando se trata de proteger a los menores en contextos familiares complejos? Porque no todas las desapariciones comienzan con violencia explícita. Muchas comienzan con disputas legales, con mudanzas no autorizadas, con decisiones impulsivas, con adultos que creen tener derechos sobre los niños, sin considerar su bienestar emocional, psicológico o físico. En estos casos, no hubo notas de rescate, no hubo llamadas amenazantes, no hubo pistas claras de crimen organizado. Hubo silencios, hubo traslados discretos, hubo entornos cambiantes, y hubo niños atrapados en medio de conflictos que nunca comprendieron del todo. Juliet, por ejemplo, había pasado meses lejos de su familia sin acceso a educación formal, sin contacto estable, sin apoyo emocional constante. Para una adolescente, eso significa perder algo más que tiempo. Significa perder seguridad, estructura, identidad. Reinsertarse en la vida cotidiana no es simplemente volver a la escuela o dormir en su cama. Es reconstruir la confianza en los adultos. Es reaprender que el mundo no siempre es impredecible. Es volver a sentirse a salvo. Colton y Cohen enfrentaban un desafío distinto, pero igual de profundo. 2 niños pequeños que habían pasado meses dependiendo exclusivamente uno del otro. 2 hermanos que desarrollaron una complicidad defensiva, una alianza de supervivencia. Los psicólogos explicaron que en situaciones prolongadas de incertidumbre, los niños no solo se adaptan, sino que reorganizan su forma de entender el mundo. Y revertir eso no es inmediato, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere entornos estables, consistentes, seguros. A nivel social, el caso provocó una oleada de reflexiones sobre cómo se manejan las alertas de menores desaparecidos, cómo se distribuye la información, cómo se moviliza a la ciudadanía y hasta qué punto los medios pueden o deben convertirse en herramientas activas de búsqueda, no solo en narradores de tragedias. Porque esta historia no es solo sobre 3 niños encontrados, es sobre millones de personas que, sin saberlo, fueron parte de un rescate. Es sobre cómo una imagen en pantalla dejó de ser entretenimiento para convertirse en salvavidas. Es sobre cómo la atención, algo tan simple y tan escaso en estos tiempos, puede literalmente salvar vidas. Pero también es una advertencia silenciosa. Porque si 3 niños pudieron desaparecer durante meses sin ser detectados, ¿cuántos otros siguen ahí afuera, caminando entre nosotros, sin que nadie los reconozca? ¿Cuántos rostros han pasado frente a nosotros sin que sepamos que pertenecen a una historia rota, a una familia desesperada, a una búsqueda sin descanso? El caso de Juliet, Colton y Cohen nos recuerda que no siempre el peligro se esconde en lugares oscuros. A veces camina bajo el sol, cruza calles, entra a tiendas, viaja por carreteras, duerme en casas comunes. Y por eso, la visibilidad importa, la difusión importa, la memoria importa, la atención importa. Pero sobre todo, importa la acción. Porque alguien vio, alguien recordó, alguien llamó. Y gracias a eso, 3 familias dejaron de vivir en suspenso. No todos los casos tienen este final. No todas las historias terminan con reencuentros. No todos los niños regresan. Y precisamente por eso, cuando uno solo lo hace,
no es solo una victoria personal, es un recordatorio de lo que aún es posible. Es una grieta de luz en medio de un sistema que muchas veces falla. Es una prueba de que, incluso en escenarios de caos, todavía existen milagros humanos construidos no por héroes con capa, sino por ciudadanos atentos. Hoy, Juliet volvió a casa. Hoy, Colton volvió a casa. Hoy, Cohen volvió a casa. 3 nombres que ya no son solo estadísticas. 3 vidas que no quedaron archivadas en un expediente. 3 historias que se negaron a terminar en silencio. Y quizá, sin saberlo, tú que estás escuchando esto, ahora también formas parte de esa red invisible que puede cambiar destinos. Porque cada vez que compartes una imagen, cada vez que prestas atención, cada vez que decides no ignorar, te conviertes en algo más que espectador. Te conviertes en posibilidad. En un mundo donde tantas tragedias quedan inconclusas, esta historia nos recuerda que todavía hay espacio para los finales que sanan, para los regresos, para las segundas oportunidades, para los abrazos que creímos perdidos. Y si este contenido te ayudó a reflexionar, a sentir, a entender un poco más la fragilidad de la vida y la fuerza de la conciencia colectiva, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle like a este video y a compartirlo. Porque cada interacción ayuda a que estas historias lleguen más lejos y quizá a que algún día también ayuden a traer a alguien más de regreso a casa.